Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en una nueva edición de Personalidades. Hoy traemos con ustedes al licenciado Luis Perdomos, con más de 20 años de trayectoria en el campo de la fotografía, profesor, con un magíster en Psicología de la Educación. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Estefanía. Cuéntanos un poco acerca de cómo comenzaste en la fotografía. ¿Por qué te gusta? Ok, inicié la fotografía básicamente porque buscaba una manera de expresarme. Ya había experimentado en otras cosas en arte. Había experimentado en pantomima, había experimentado en teatro, en ópera, incluso en danza contemporánea. Y consideré que la fotografía era una forma de concretar un poco y mostrarle a la gente lo que estaba en mi cabeza, ¿no? No era muy bueno con las palabras en aquella época. Y entonces buscaba un mecanismo para manifestar o hacerle entender a la gente de la manera como estaba viendo el mundo. No es fácil comenzar de esa manera, pero tengo entendido que a temprana edad fuiste del departamento de fotografía. Sí, fui jefe de fotografías del diario Crítica a los 22 años. Em, Fue uno de los jefes de fotografía más jóvenes que había en Maracaibo. Todavía no me había graduado en la universidad. Estaba ya estudiando, terminando la universidad. De hecho, pospuse en varias oportunidades la tesis, precisamente por compromisos de trabajo. ¿Cómo te trató el mundo de la fotografía? Porque tener 22 años estar en un cargo donde lo hacen personas de 50, 60 años, ¿cómo te trata el mundo en ese momento? Em, Fue una experiencia interesante porque me permitió, fui madurando de las dos formas, ¿no? Fui madurando en cuanto a lo visual, me tuve la oportunidad de trabajar con excelentes fotógrafos que tenían incluso hasta 30, 40 años ya en el medio. Trabajé con Gustavo Bauer, trabajé con Eudy Núñez, que era un fotógrafo de deporte excelente, trabajé con Cheo Nava, entonces eso me permitió de alguna otra manera ver la propuesta que ellos tenían con respecto a la fotografía. Sin embargo, en Maracaibo entrar en la fotografía en aquella época no era nada fácil porque ya había grupos que estaban como muy enquistados, ¿no? Y ya cuando llegaba un miembro nuevo al área era como cerrarle el paso para que no siguiera subiendo. De hecho, muchos de los salones grandes de fotografías que se producían en Maracaibo con exposiciones desaparecieron precisamente por esos grupitos que estaban enquistados allí que no permitían el acceso a los espacios a fotógrafos noveles. En esa época, cuéntame lo mejor y lo peor que sucedió en esos inicios, porque al principio me imagino que estabas emocionado, estoy trabajando en el mundo de la fotografía, pero debiste llevarte como encontronazos con las personas. Cuéntame un poco. Lo mejor fue tener la oportunidad de hacer cosas que quería hacer desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, volar en helicópteros, volar en avión, estar dentro de la situación. Es decir, cuando uno hace fotografía no simplemente muestra lo que uno está viendo, sino que uno también pasa a ser protagonista dentro de lo que está sucediendo, está registrando la historia viva pues, en el momento. Esa fue una de las mejores experiencias. Cuando tú haces fotografía, tienes el problema o tienes la situación de que te vas a sensibilizar, te vas a hacer un mejor ser humano en la medida de que seas más observador, porque aprendes a ver al otro desde su otredad, desde su expectativa y desde su perspectiva. Lo peor es conocer a veces la miseria humana, ¿no? Hasta dónde puede llegar la miseria humana. Por ejemplo, a veces llegaba al laboratorio y tenía el rollo de la cámara velado. Entonces acostumbré a llegar al periódico y colocar un rollo viejo, porque había fotógrafos de la vieja escuela que tenían la costumbre, cuando veían que deslumbrabas mucho, de agarrar y sacarte el rollo de la cámara, sacarlo todo, estirarlo, después volverlo a embobinar. Y cuando ibas a revelar, habías perdido todo el trabajo del día. Entonces, por costumbre, asumí la conducta de, antes de llegar al periódico, embobinar toda la película, guardármela en el bolsillo y poner un rollo viejo que estuviera usado. Los proyectos que comenzaste joven, ¿cuáles son y cuáles de ellos sigues en estos momentos? Ok, dentro de todos los proyectos que comencé, yo decidí casarme con la fotografía. Cuando comencé a dar clases de nuevo en Urbe, eh, por petición de algunos alumnos me sentí inspirado para desarrollar una propuesta fotográfica. Y ahí es donde surge la fundación. Creé una fundación en compañía de unos amigos, de unos compañeros, que se llama Proyecto 40 Grados Bajo el Sol, para fomentar el desarrollo de la fotografía documental. Y comencé de nuevo a retomar cosas que estaba haciendo, pero trabajos ya como más personales, ¿no?
un poco orientado hacia la fotografía conceptual, un poco orientado hacia la fotografía documental, pero que me permitía ver de qué manera había evolucionado. Cuando comparo la fotografía de inicios, era una fotografía como muy ingenua, ¿no? Una fotografía poco comprometida. Ahora, viendo la fotografía, a pesar de que esté trabajando con fotografía conceptual, es un poco como más comprometida. Y la ventaja que te da de repente tener 40 años es que ya los compromisos sociales prácticamente no te importan, desaparecen. Entonces te atreves a decir cosas que probablemente a los 28 años no decías porque tenías temor de que las censuraran o de que alguien las cuestionara. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido hoy en el estudio con nosotros. Los esperamos en una nueva edición de Personalidades. Muy buenos días.